Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta tarde de miércoles, después de haberle glorificado, exaltarle y honrarle, adorándolo y cantándole, Señor Jesucristo. Llegó el tiempo de la predicación del alimento espiritual, sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted la ha dado, y que su iglesia despierte y reciba esta revelación, y que la gloria y la honra sean para usted en el nombre de Cristo. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Y la predicación que nos ha dado en esta tarde de miércoles es la restauración de la revelación del poder de resurrección. ¿Sí? Sabemos que en muchas iglesias, cuando se predican algo de los pasajes de cómo Dios vivió, murió, fue crucificado, resucitó de la tumba, y nada más lo leen, pero no tienen revelación. Y por eso Dios nos ha dado la revelación para restaurar esta revelación, porque la mayoría de la iglesia pues no tiene los ojos abiertos espiritualmente, sobre todo de entendimiento. Y entonces muchas veces conocemos al Cristo muerto, pero el Cristo resucitado muchos dudan. La mayor parte de los creyentes no caminan en el poder de la resurrección, porque nuestro enemigo Satanás ha robado la revelación de lo que la resurrección como fundamento de la fe cristiana. Entonces, los siervos que predican pero no creen en el poder de la resurrección es porque no tienen la revelación y deben de pedirle a Dios para que les revele. Por eso nosotros debemos de saber que al Cristo, a Jesucristo, Él resucitó y Él está vivo, y predicamos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, y por eso lo hacemos con mucho gusto, con mucha alegría, con mucha certeza y seguridad, que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Y por eso el Señor quiere que nosotros entendamos que el Dios que predicamos es el único Dios verdadero sobre toda la tierra y sobre todo el mundo entero. Porque al resucitar, Él demostró quién era Él. Si vas a la tumba, está vacía. Pero si vas a la tumba de Mahoma, Él está ahí enterrado con sus huesos. Si vas allá a la India, Buda está enterrado junto con sus huesos. El único que resucitó de la tumba, y es el Dios único y verdadero, es el Dios todopoderoso, Jesucristo libertador. Por eso en Filipenses 3:10 dice la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si te das cuenta, a fin de conocerle y el poder de resurrección. Tenemos que predicar el poder de resurrección, porque el Señor resucitó con poder de la tumba, venció la muerte, venció el infierno, venció a Satanás, venció la enfermedad, venció la maldición, venció la pobreza, venció la iniquidad. Todo lo venció en la cruz. Por lo tanto, tú y yo somos más que vencedores, porque nuestro Dios es verdadero y real. Ahora, ¿qué es la resurrección? La pregunta que nos haríamos la iglesia que está reunida en la iglesia, ¿qué es la resurrección? Dice en el diccionario, acción de resucitar,
de volver a la vida a un muerto, ¿sí? Y vemos que en la Biblia hay resurrecciones. Vamos a ver de Lázaro, vamos a ver de hombres. Y después vamos a ver la resurrección de Cristo. Ejemplo bíblico. Vamos a ver en San Juan 11, 38 al 45. En el libro de San Juan, capítulo 11. En el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 38 al 45. En San Juan, capítulo 11, versículo del 38 al 45. Resurrección de Lázaro. Ahí está. Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo y le preguntó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y luego, entonces, quitando la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy, y por haberme oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desátanle y déjenle ir. Si te das cuenta, el Señor Jesucristo, cuando estaba en carne, cuando andaba predicando, Él se le presentó ese caso de ir a orar y resucitar con el poder que Dios le había dado a Lázaro. Y Él dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso nuestro Dios es tan real y poderoso, es el Dios todopoderoso. Venir a Él es tenerlo todo. Servirle a Él es un agradecimiento y es una seguridad y certeza que con Él tienes todo. Sin Él no tienes nada. Y por eso el Señor quiere despertar a la iglesia para que predique, porque somos la generación de resurrección, que tenemos un entendimiento, como dice el libro de Daniel: los entendidos resplandecerán como el firmamento. Pero tenemos que ver que Jesús tenía el poder de resurrección, porque con el poder oró y resucitó Lázaro. Por eso le dijo a Dios: Padre, gracias te doy por haberme oído. Por eso nosotros, cuando nos levantamos en la mañana, cuando vamos a la congregación, debemos estar plenamente seguros que ahí nos está esperando el Dios vivo, el Dios que resucitó, el Dios que te escucha, y que tú tienes que estar convencido de que Él es real y vivo y poderoso, que Él es espíritu y Él está atento a que si tú estás convencido de que Él te va a sanar, de que Él te va a dar ese milagro, de que Él te va a resolver ese problema, de que va a restaurar tu familia, de que va a hacer una sanidad en ti, Él lo va a hacer porque Él nos está escuchando. Tú tienes que convencerte, porque muchos están en la iglesia, pero nada más siguen creyendo como las religiones, que en esa etapa donde Cristo fue crucificado y lo tienen hasta en un crucifijo, pero así es el engaño de Satanás. Por eso las religiones y todas las religiones, principalmente la Iglesia Católica, ¿qué hacen? No hay, ni en ninguna religión hay poder, en ninguna religión hay autoridad de resurrección, porque el único Dios verdadero que resucitó de la tumba y viene por su iglesia es Jesucristo, nadie más. Entonces aquí vemos cómo Jesús resucitó a Lázaro. Vamos a ver en San Marcos capítulo 5, versículo 35-42. En San Marcos capítulo 5, versículo del 35 al 42. Dice la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo del 35 al 42. Dice la palabra de Dios. En San Marcos, capítulo 5,
versículo del 35 al 42. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Y la pregunta: ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Tú tienes que estar seguro que cuando estés en una situación de prueba, tú tienes que creer. Tú tienes que creer que Dios va a hacer ese milagro. Porque en fe, y por fe, y para fe, Dios va a hacer. Porque Él no miente, Él es verdadero. Entonces, no temas, cree solamente, te está diciendo hoy para los que quieren tener un milagro, para los que quieren una sanidad, para los que quieren un problema que se resuelva. Para aquellos que tienen algo que está muerto, Dios va a resucitar hoy órganos, va a resucitar músculos, tendones, ligamentos, piel. Él hace milagros creativos. Solamente hay que creer solamente al Dios vivo que está y que resucitó. Y en el 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban lamentándose mucho. Y entrando les dijo, la pregunta: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. En el 40, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre y a la niña y a los que estaban con él, y entró donde ella estaba la niña. Y tomó la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie le supiese, y dijo que le diese de comer. Si te das cuenta, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, la hija de Jairo, es la que resucitó. Entonces Jesús, cuando estuvo predicando en carne, él predicaba en las sinagogas, él predicaba en las aldeas, en los montes a orillas del mar, y en todo lugar, y en las ciudades. Él no solamente sanó, no solamente hizo milagros, él hizo resurrección de muertos con el poder de Dios. Que más adelante él fue resucitado, ¿sí?, para la eternidad, cosa que Lázaro y la hija de Jairo resucitaron, pero volvieron a estar, lo que vamos a ver ahorita. Jesús hizo completamente la obra de Dios en la tierra, si se dan cuenta. Por eso alguien que predica, pero no predica el poder de resurrección, entonces ¿qué evangelio predica? Si alguien que predica, pero no tiene la autoridad para echar fuera demonios, echar fuera toda enfermedad, ¿qué está predicando? ¿A quién predica? Por eso la iglesia está muerta, porque no creen a la palabra de Dios, no están convencidos que Dios resucitó. Y hay muchos en la iglesia que solamente conocen al Dios como algo que tenía que suceder. Están convencidos más en su médico familiar de un hospital, están convencidos más en un psicólogo, están convencidos más en un psiquiatra, están convencidos más en las filosofías y en las falsas religiones, que verdaderamente son falsas y no tienen poder ni autoridad, porque adoran a dioses paganos, que no son, entre comillas, dioses en minúscula, que ninguno de ellos tiene poder ni resucitó. El único que resucitó de la tumba está aquí, que es Jesucristo. Entonces, diferencia entre la resurrección de Jesús y los otros que fueron resucitados. Otros resucitaron siendo los mismos de antes, con el mismo carácter, los mismos debilidades, falta y pecados, y con el paso de los años volvieron a morir, como Lázaro y la mujer de Jairo. Pero Jesús, ahora vamos a ver, Jesús murió llevando nuestros pecados, enfermedades y dolencias, pero resucitó como un hombre nuevo, como el Señor Dios Todopoderoso, sin pecados, sin enfermedades.
el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos para nunca más morir. Él está vivo hoy y siempre, ¿sí? Él está vivo hoy y siempre, ¿sí? Vamos a ver en San Juan 11:25. En San Juan capítulo 11, versículo 25. ¿Qué dice las palabras de Dios? Dice la Escritura, en San Juan 11:25, dice la Escritura, la palabra de Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? El que cree en Dios, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Entonces aquí vemos resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es fuerte declaración que establece una nueva época, la restauración de la revelación del poder de resurrección que Dios hizo para los hombres. La pregunta: ¿qué evidencias hay de que Cristo realmente resucitó? Porque ahora tú me preguntarás, ¿qué evidencias hay de que Cristo realmente resucitó? Vamos a las Escrituras, en 1 Corintios 15. Vamos a ver las evidencias de que sí resucitó, porque puede venir el diablo y te puede engañar y decir: ¿dónde está tu Dios? Como siempre es una estrategia que hace Satanás y dice cuando tienes problemas: ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Mira, no te escucha. ¿Sí? Pero las evidencias están en la palabra de Dios, que sí resucitó, y es la seguridad que estamos sirviendo a un Dios vivo y todopoderoso. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Dice la palabra de Dios 3:4. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sí? Entonces, resucitó, nos dice la palabra que resucitó al tercer día. Hay evidencia, está escrito en la palabra. Y si está escrito en la palabra, es verdadero, porque Dios es verdadero y Él no miente. ¿Sí? Ahora la pregunta sería: las Escrituras afirman, testifican y confirman la resurrección de Cristo, porque la verdad absoluta y totalmente inspirada por Dios. Vamos a ver en 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Si te das cuenta, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, lo que está hablando que Jesucristo resucitó al tercer día fue inspirado por Dios. Es verdad. ¿Sí? Ahora la pregunta sería: ¿qué evidencias hay de que Cristo realmente resucitó? Sería otra pregunta. Pero también la palabra de Dios nos las contesta. Porque en las profecías del Antiguo Testamento, revelado fue al profeta Oseas en el año 780, antes de la resurrección de Cristo. Vamos a ver Oseas 6:2. Y vamos a ver que ahí el profeta Oseas habla de esto. Dice la palabra de Dios. En el libro de Oseas, el profeta Oseas. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de Oseas, capítulo 6:2, dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Oseas 6:2. Nos dará vida, dice la palabra de Dios, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, Dios nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Sí? Vemos que el profeta Oseas
habló de lo que iba a acontecer, de la resurrección. Porque dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Sí? Y luego vamos a ver que también el profeta, uno de los profetas mayores, el profeta Isaías, que anunció 7 siglos antes del nacimiento de Cristo. Isaías 52:13. Isaías capítulo 52, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 52:13. Dice la palabra de Dios. Isaías 52:13 dice la palabra de Dios. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. En el versículo 13. En el 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En el versículo 15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán antes él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Si te das cuenta, aquí nos está hablando de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo, lo anunció el profeta Isaías. Vamos a ver que también el apóstol Pedro confirma lo dicho por los antiguos profetas. Hechos capítulo 2. Vamos a ver en Hechos capítulo 2. ¿Sí? En Hechos, el libro de los Hechos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo del 22 al 36. Hechos capítulo 2, versículo del 22 al 36. Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 36. Dice la palabra de Dios. Varones israelitas, oí estas palabras, que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y vamos a seguir leyendo hasta el 36. En el 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, y por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne se levantará al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de cual todos nosotros te somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y sois. En el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si te das cuenta, en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Entonces, si te das cuenta,
está hablándonos la palabra que resucitó. Porque la pregunta fue, ¿qué evidencias hay de que Cristo realmente resucitó? Y estamos viendo las evidencias bíblicas que habla la palabra de Dios con seguridad y certeza, que los apóstoles también testificaban que resucitó. El profeta Oseas profetizó de lo que iba a pasar, el profeta Isaías. Y aquí vemos que Pedro fue el que testificó al apóstol Pedro. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, que confirma lo dicho en las antiguas profecías, en 1 Corintios 15, 3, 4. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 4. Dice la palabra de Dios. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4. La resurrección de los muertos. Dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí? Si te das cuenta, el apóstol Pablo también está testificando de lo que iba a suceder y de lo que sucedió. Ahora otra pregunta: ¿qué evidencias hay de que Cristo realmente ha resucitado? ¿Qué evidencias hay de que Cristo realmente ha resucitado? Vayamos a Hechos 1:1-3. Vamos ahora de nuevo al libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Fíjate, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. ¿Sí? Hablando acerca del reino de Dios. ¿Sí? Si te das cuenta, en Hechos 1, vamos a empezar desde el 1 al 3, que ya leímos, pero vamos a leerlo completo, desde el 1 al 3. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si te das cuenta, se les presentó a los discípulos, ¿sí? Jesús, después de haber resucitado. Ahora, los discípulos caminaron con Jesús, fueron testigos de los milagros, sanidades y enseñanzas. Ellos tenían la información de primera mano, ¿verdad? Ellos también fueron testigos de su arresto, tortura y muerte. Jesús luego se les aparece vivo, dándoles las primeras pruebas convincentes, ¿verdad? Vamos al libro de San Juan, capítulo 20. Vamos a ver el libro de San Juan. En el libro de San Juan, en el capítulo 20, dice la palabra de Dios, versículo 19 y 20. San Juan, capítulo 20, versículo 19 y 20, dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, fíjense, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Sí? Se regocijaron viendo al Señor. ¿Sí? Si te das cuenta, Él se presentó. Y Él está aquí. Él está en medio de vosotros. Él está vivo. Él resucitó. Por eso es una alegría servirle al Todopoderoso que está vivo, que escucha, oye y responde, y que Él viene por nosotros. Y Él nos ha dado su poder
para resucitar muertos, porque Él nos ha dado poder y autoridad. Y entonces, un ministerio tiene que poder predicar con denuedo, con señales, con milagros, con maravillas, con resurrección de muertos. Y la gloria todo el tiempo son para Cristo porque Él lo hace. Pero eso es un evangelio del reino, con demostración de poder, porque Dios es poder. Aquí vemos cómo se les presentó a los discípulos, con pruebas convincentes. Ahora otra pregunta, ¿qué evidencias hay de que Cristo realmente resucitó? Porque hay tanto incrédulo en la iglesia, aunque le tienen la Biblia. La otra pregunta, ¿qué evidencias hay de que Cristo realmente resucitó? Vamos a ver en 1 Corintios 15, 5 al 8. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 5 al 8. 1 Corintios 15, del 5 al 8. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Sí? Después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Cristo. ¿Quién testificaba? El apóstol Pablo. ¿Sí? Vemos que más de 500 testigos. Dios llenó el mundo de testigos oculares que vieron a Jesús resucitado. ¿Sí? Todos los que hemos tenido una experiencia real con Él, porque Él nos ha sanado, porque Él ha hecho milagros, y Él nos ha respondido. Él está vivo, Él es real. Él ten por seguro que te va a contestar si estás en santidad y obediencia a Él. Todo aquel que ha tenido una experiencia con Cristo resucitado, se ha producido en él salvación, liberación y sanidad y resurrección de muertos, como hemos visto. Otra pregunta sería, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo para la humanidad? Porque nos redime del pecado. Vamos a ver en Tito 2:14. Dice la palabra de Dios en Tito 2:14. En el libro de Tito 2:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver en el libro de Tito 2:14. Tito 2:14. Dice la palabra de Dios. Tito 2:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios. En Tito 2:14. Dice la palabra de Dios. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Y te das cuenta que nos está contestando la palabra de Dios. Que nos redime del pecado. Sin resurrección no hay redención. La cruz fue el pago y la resurrección lo valida. La resurrección lo valida. Otra pregunta sería, ¿por qué es importante, por qué es fundamental la resurrección de Cristo para la humanidad? ¿Verdad? Porque nos justifica. Romanos 4:25. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 4:25? El libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Dice la palabra de Dios. En el libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Está hablando la palabra de Dios. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? Sin resurrección no hay justificación.
La justificación significa que somos presentados ante el Padre como si nunca hubiésemos pecado. Nos devuelve la unión y comunión con Él. Nuestro espíritu nace de nuevo. Somos devueltos a la comunión que teníamos originalmente con Él. Otra pregunta sería, ¿por qué es fundamental la resurrección de Cristo para la humanidad? Nos da un cuerpo físico con vida de resurrección. El poder de la resurrección de Jesús nos concede salud total. Eso significa que no tenemos por qué aceptar la enfermedad en nuestras vidas. Garantiza nuestra propia resurrección. La muerte física no deja de existir, sino pasar a otro nivel de existencia. Aunque nuestro cuerpo sea mortal, nuestra alma y espíritu son inmortales. Porque es fundamental la resurrección de Cristo para la humanidad. La resurrección vindicó a Jesús. Jesús fue muerto, acusado por el hombre, pero al resucitar fue vindicado por Dios. Esto significa que Jesús anduvo en obediencia y con tal se le devolvió lo que le pertenecía. Romanos 1, 3, 4. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4. Acerca de su Hijo dice, en Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4, en el 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Entonces la resurrección garantiza el poder de Cristo para salvar. La resurrección de Cristo es lo que hace posible la salvación. Le fue entregado potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Otra pregunta, ¿por qué es fundamental la resurrección de Cristo para la humanidad? Nuestra fe y predicación serían vanas como las demás religiones, que esta no es religión, si no hubiera resucitado Cristo. Pero nuestro Dios está vivo. Por eso nuestra predicación es viva y es en seguridad y certeza de que Cristo resucitará nuestros espíritus. En 1 Corintios 15, 14 dice la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. En 1 Corintios 15, versículo 14, dice la palabra de Dios, desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí? En 1 Corintios, vana entonces es nuestra, ¿sí? Vana es también vuestra fe. Por eso les he dicho que nosotros tenemos una fe viva en el Dios vivo. Predicamos a un Dios que resucitó, que está vivo, que viene por su iglesia y que Él es fiel y verdadero. Y debemos estar convencidos para recibir milagros, sanidades, liberaciones y resurrección de muertos. Resurrección de órganos, resurrección de piel, resurrección de células, resurrección de algo que esté muerto en tu cuerpo, resucitarlo con el poder de resurrección de Cristo, porque Dios es real y poderoso. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos revele que Él tiene el poder de resurrección. La resurrección garantiza el poder de Cristo para salvarnos. La resurrección de Cristo es lo que hace posible la salvación. Le fue entregada la potestad en el cielo y en la tierra. Eso ya lo leímos. Entonces aquí vimos que sin resurrección el mensaje que se predica a Cristo, que lo que hizo en la cruz, no sería completo, pero hizo la obra completa en la cruz. Cuando Él murió, dijo, consumado es, y cuando Él de la tumba resucitó, y viene por su iglesia, está vivo, Él hizo la obra completa. La resurrección de Jesús demuestra a Satanás que lo derrotó, ¿sí? Para siempre. Vamos a ver en Colosenses 2, 13, 14, ¿sí? Colosenses
En el libro de los Colosenses, ¿qué dice la palabra de Dios? En el libro de los Colosenses, dice en el libro de los Colosenses, capítulo 2, versículo 13-14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados. En el 14 y 15, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio de la cruz, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, si te das cuenta, la resurrección de que Cristo, cuando Él resucitó, derrotó a Satanás, a la muerte, y derrotó a Satanás para siempre. Por eso el estado de Satanás es que fue derrotado, destronado, desarmado y destruido para siempre. Por eso tú tienes que tener plena seguridad y certeza, y ya basta de estar jugándole al cristianito, de estar jugando a la iglesita, porque nuestro Dios no es pequeño, nuestro Dios es grande y todopoderoso, y debes estar convencido que Él está vivo, que Él está vivo, que Él está vivo, que Él está vivo, Él está vivo. Cuando ores, tú debes estar plenamente convencido que Él te escucha, plenamente convencido que está ahí, escuchando tu oración, plenamente convencido de que te va a hacer el milagro, te va a hacer esa sanidad, te va a restaurar, que va a revivir lo que está muerto, porque Dios es real. Por eso la mayoría le tiene miedo a la muerte. Todos los que no tienen a Jesucristo tienen dinero, tienen propiedades, tienen aviones, tienen muchas riquezas en la tierra, hasta se dicen ser reyes, como el rey de España, rey de Inglaterra, pero ¿qué? Temen morir. Porque temen morir, porque el único que tiene poder para salvarte del infierno eterno y de la muerte eterna es Jesús. Y todos los que tienen miedo es porque ellos sirven a un Dios pagano con D minúscula, como un Buda, como un Alá, como un Mahoma, como un ídolo de yeso, de madera, de cristal, y ese no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Por lo tanto, son mudos y ciegos esos dioses paganos, con D minúscula. El único Dios verdadero es Jesucristo. Por eso todos los cristianos tenemos que estar plenamente convencidos que vamos a resucitar y que vamos a estar con el Señor para la eternidad, porque Él resucitó y nosotros resucitaremos, porque eso dice su palabra, para vida eterna. Y no tenemos miedo ya a morir, como dijo Pablo: para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Ahora, nos concede la eternidad en la presencia de Dios. La resurrección nos garantiza que viviremos eternamente en la presencia de Dios. La resurrección es lo que diferencia a Jesús de muchos otros líderes religiosos. Su cuerpo fue glorificado y está vivo y sentado a la diestra del Padre. Nuestro Dios Todopoderoso está vivo y viene por los suyos. Jesucristo es el Salvador, el de los milagros, el de las sanidades, el de la resurrección de muertos. Él está vivo. Tienes que estar convencido. Si tú vas a ver esta predicación y no eres cristiano, sigues una religión, adoras muñecos de yeso, de metal, de cristal, ayudas a Mahoma, a la Reina del Cielo, a la Guadalupana, ayudas a San Judas Tadeo, a la Santa Muerte que no tiene santa, que es el mismo Satanás. Pues ten por seguridad que si tú no escapas de ahí, te vas a ir al infierno. Porque el problema no es morir, el problema es a dónde partes después de dejar este cuerpo, ¿sí?
Entonces, si te das cuenta, el Dios vivo estamos predicando, ese Dios vivo que sigue haciendo milagros, que sigue haciendo señales, que resucita muertos, ¿sí? Y por eso tienes que entender que cuando tú estás en una crisis de salud, en una crisis financiera, en una crisis familiar, en un problema, en una tribulación, tienes que estar seguro que Dios te va a responder y te va a resolver, porque Él lo dice en su palabra, que por sus llagas hemos sido sanos, que por sus llagas somos curados, que Él nos dará sanidad y medicina, dice en Jeremías. Él debes estar convencido, debes despertar y entender que nuestro Dios estuvo muerto, pero resucitó. Y por eso nos muestra un versículo que nos debe de inyectar mucha fe, que en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier problema, cualquier necesidad, Dios nos va a responder. En Romanos 4:20, dice la palabra de Dios en Romanos 4:20. Romanos 4:20, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dice, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Quién fue? Abraham. Abraham, él recibió una palabra de Dios, recibió una promesa, recibió primeramente una orden y luego la promesa. La orden fue, sal de tu tierra y de tu parentela y vete de aquí. Y él, ni siquiera Dios le dijo a dónde iba a llegar, nomás le dijo que tenía que salir. Y en ese transcurso que él iba caminando junto con su familia, él decía, no voy a dudar de la promesa que Dios me habló, que seré padre de multitudes y que mis descendencias serán como las estrellas del cielo. Él no dudó en medio de la prueba, porque él tenía la promesa de que tarde o temprano se iba a cumplir. Entonces, lo que el Señor nos está enseñando hoy, que el poder de resurrección está vivo, que el poder de resurrección existe, que es Jesucristo. Y entonces, tú debes estar seguro, debes de creer a la palabra de Dios, debes declarar la palabra de Dios, debes de confesar la palabra de Dios, debes de aferrarte a la palabra de Dios, que Él te va a responder. Plenamente debes estar convencido de que el Dios Todopoderoso hace lo imposible y hace lo que te prometió, que por sus llagas eres sano, que por su llaga eres curado. Por eso debemos de saber que Él no miente. ¿Por qué? Porque Él es real y poderoso. Por eso el Señor nos está hablando hoy, ¿sí? Para que nosotros creamos y prediquemos con demostración de poder. Creamos que Él se levantó de la tumba, que Él se levantó de los muertos y que Él resucitó y al tercer día, y que Él está vivo. Él es tan real y poderoso, todopoderoso. ¿Por qué dudar? El congregarte. ¿Por qué dudar en el servirle? ¿Por qué dudar el no ser fiel en lo poco? ¿Por qué dudar en la prueba, en la tribulación? ¿Por qué voltar atrás? ¿Por qué dejar a Dios? Si Él es el único seguro, si el único confiable, si el único que está vivo, si el único que resucitó. Ve que Él es el único que resucitó. Y eso demostró que Él es el pan de vida. Eso demostró que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso demostró que lo que Él dijo es. Y eso te dejó en la palabra de Dios en San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es tiempo de que tú creas al poder de resurrección. Él mismo resucita lo muerto.
puede resucitar y darte órganos nuevos, riñones, páncreas, hígados, corazón, piel, huesos, tendones, ligamentos. Lo que tú estés necesitando, Él lo puede hacer. Por eso nosotros debemos de creer que Él es Dios real y poderoso. Y en esta hora voy a hacer una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, todo aquel que está aquí y los que están viendo esta predicación, que tengan una necesidad de salud, que tengan una necesidad de un milagro, que tengan una sanidad, que quieran una sanidad, o que alguien que está queriendo sangre nueva, que esté pidiendo sangre, en esta hora, Señor Jesucristo, con el poder de resurrección, lo desato y activo en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en sus tendones, en sus ligamentos, en su piel, en su matriz, en sus riñones, en sus pulmones, en su espalda, en sus manos, en sus pies. Ponemos piel nueva, también ponemos músculos nuevos, tendones nuevos, ponemos neuronas nuevas, porque para Dios nada es imposible, por lo que es para la ciencia. Declaro y profetizo y confieso que recibes tu milagro y tu sanidad con el poder de resurrección que desato y activo sobre tu vida, creyendo, y recíbelo por fe, y tú testificarás que has sido sano, porque Dios es verdadero, en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la palabra que nos trajo Dios. Paz de Cristo, bendiciones.